Dios los bendiga en esta mañana. Proseguimos o estamos aquí para proseguir con la lectura de la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17 en esta ocasión, bajo el título Habrá quien se oponga, pero tú echa mano a la vida eterna. La responsabilidad es de cada uno de estar a cuentas con Dios. Nada de lo que nuestro prójimo haga por nosotros en vida pudiera introducirnos al reino de Dios. Es la decisión personal y sobre todo mayormente es en el creer a la palabra que Dios ha concedido al ser humano para que podamos ser encaminados al reino de los cielos. A través de la Escritura nos damos cuenta cómo la predicación fue esparcida por el mundo y ha llegado hasta nosotros, pese a los años que han pasado. El Evangelio se ha predicado tal como nuestro Señor Jesucristo lo dijo y ha llegado a nosotros. En esta ocasión vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 17, procurando extraer, mejor dicho, una enseñanza para nuestros días. Y nos dice la Escritura, en el 16 pudimos darnos cuenta cómo Pablo y Silas, después de haber otorgado libertad por el Espíritu de Dios o por medio de nuestro Señor Jesucristo a una pitonisa, una adivina, fueron golpeados y posteriormente sacados aún del pueblo en donde estaban predicando. De ahí, pasando por Antípolis y Apolonia, dice, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y podemos nosotros notar como judíos, Pablo y Silas siempre acostumbraban, o era una costumbre por lo menos en el día de reposo, ir a la sinagoga o ir a escuchar la palabra de Dios y en esta ocasión a enseñar de nuestro Señor Jesucristo en esta sinagoga. Perdón. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 fines de semana estuvo discutiendo con ellos y su discusión no era de pleito, sino mayormente era declarando y exponiendo de las Escrituras o por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sí? Se había corrido el rumor en Jerusalén de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que había sido crucificado, que había sido resucitado. Pero no sabían que Él era el Señor. Pensaban que era un culpable más el que había muerto. Sin embargo, a través de la resurrección los apóstoles empezaron a testificar, el Espíritu Santo empezó a dar testimonio de la existencia de Jesús y de los milagros que Él hizo durante su ministerio en vida y de los milagros que prosiguió haciendo después de haber resucitado. Así que Pablo tuvo un encuentro con Cristo y en ese encuentro él pudo estar dispuesto también a testificar de Jesús. Ahora, Pablo siendo instruido en la sinagoga, a los pies por uno muy conocido llamado Gamaliel, experto en las Escrituras. Así que Pablo, siendo conocedor de las Escrituras, a través de ellas testificaba de que Cristo las estaba cumpliendo. Con su muerte había cumplido lo que estaba escrito. Y notemos que dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Sí? Se había oído que Jesús murió, se había oído que había padecido y se había oído que había resucitado. Así que a Jesús le asignaba el apóstol Pablo por medio de las Escrituras
lo que estaba escrito en ellas. Y al respecto, en Isaías 53:10 nos dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo en profecía, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Sí? ¿Y de quién prácticamente hablaba el profeta? Decía Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en la segunda porción de este mismo texto dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, es decir, había de ser muerto, pero después había de ver linaje, es decir, había de ser resucitado, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice la Escritura. Así que a través de estas Escrituras que se encontraban en el Antiguo Testamento, y conociéndolas Pablo las exponía a los que se encontraban en la sinagoga, ¿sí? Para testificar de que Jesús es el Cristo y que en él se estaban cumpliendo lo que los profetas habían hablado. También encontramos en el libro de Ezequiel, otro libro de los profetas, 34:11, que nos dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Y vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio, que Él dijo, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Así que si nosotros conocemos las Escrituras, podremos entender el por qué es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer y tuvo que morir para que pudiera la humanidad ser redimida. Nos encontrábamos lejos de Dios a causa del pecado por la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿Sí? Recordemos, conforme a la ley, nos dice la Escritura que cuando un esclavo nacía en casa sería esclavo de ese señor permanentemente. Así que al obedecer nuestros primeros padres, Adán y Eva, al adversario, se convirtieron en esclavos y todos sus descendientes vivíamos bajo esclavitud, según nos testifica la ley en las Escrituras. Pero era necesario que fuéramos rescatados. Y fuimos rescatados, por cierto, a precio de sangre, nos testifica la Escritura en el Nuevo Testamento. Y será tema para en otras ocasiones, pero veamos lo que nos dice la Escritura para comprender el sacrificio y el porqué de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Levíticos 17:11 nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Sí? Esa era la ley en el libro de Levíticos para expiar el pecado. Así que nuestro Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre para que nosotros o nuestro pecado fuera expiado. En el libro de Hebreos 9:22 encontramos que nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso fue necesario que Jesucristo derramara su sangre. ¿Sí? Y fue necesario, para que Él derramara su sangre, le traspasaron su costado estando en la cruz. A los demás que estuvieron crucificados con Él, nos dice la Escritura, les quebraron las piernas, pero no se ve que hayan derramado su sangre. Para que Jesús derramara su sangre, el soldado tuvo que traspasarle su costado, para que se cumpliera la Escritura y que pudiéramos ser redimidos nosotros a través de él. Ahora, veamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, o que Él dice en la Escritura en la profecía, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, podemos darnos cuenta pues que su padecimiento fue voluntario. Por amor a nosotros mismos se entregó en la cruz del Calvario para llevarnos a Dios
si es que podemos creer y confiar en Él hasta lo último de nuestros días. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y durante su ministerio también nuestro Señor Jesucristo nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. A estas otras ovejas, puedo decirles, no eran del pueblo judío, no eran de los conocedores de la ley, sino era el pueblo gentil, el pueblo que vivía más en rebelión y creyendo mayormente en, puedo decirles, diferentes deidades o un sinnúmero de deidades. Sí, nos dice la Escritura y nos cuenta la historia y nos cuentan, por así decirlo, las fábulas de cuántas cantidad de dioses servían los griegos y los egipcios. Al presente usted podrá darse cuenta, si estudia historia de esos pueblos, se dará cuenta a cuántas deidades ellos reconocían. ¿Sí? Pero con respecto a que habíamos de ser redimidos, Dios lo había establecido que por medio del sacrificio de su Hijo. ¿Sí? Como nos dice en otras porciones de la Escritura desde el principio. Jesús había de reunir a aquellos que habían recibido la ley, el pueblo judío, y aquellos que no conocían de la ley, y que el pueblo judío estaba encargado de esparcir la ley de Dios en el mundo entero, pero que a veces por egoísmo no lo hicieron. ¿Sí? Ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, se nos da o se nos abre esa oportunidad, y Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, que habría entre los gentiles quienes pudiéramos creer en Jesucristo. Y ciertamente creemos, porque su misericordia nos ha alcanzado y se ha extendido a nosotros. Usted también puede formar parte de ella, tomar parte de esta bendición que nos ofrece. Dice la Escritura, habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí del Padre. Así que usted no se preocupe hoy en pelear quiénes fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó voluntariamente. Hay quienes acusan que los judíos dieron muerte a Jesús, hay quienes acusan que a los romanos, hay quienes acusan que a los gentiles. Todos formaron parte, de acuerdo a lo que dice la Escritura, para que a todos nos alcanzara la bendición, la salvación, para que a todos nos envolviera en su sangre y pudiéramos nosotros ser participantes de la vida eterna, si tan solo podemos creer en Él. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La firma del pacto que Cristo estaba estableciendo días antes de su muerte. ¿Sí? Recuerde, la sangre de Cristo es la única que puede redimir los pecados del ser humano. Crea en Él. Ahora, algunos de los creyeron, Hechos 17:4 dice, prosiguiendo la lectura, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas, ¿sí? Aunque muchos pudieron creer en Jesús. Ahora, tengamos esto en mente. En Hechos 2:47 la Escritura nos dice que es el Señor quien añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios es el que añade los que habían de ser salvos. ¿Sí? Pero usted tome la decisión de creer en Él y será añadido por Dios mismo. ¿Sí? Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, note, hay quienes no creen y tienen celos. Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. ¿Sí? Siempre habrá quien se oponga, pero usted permanezca fiel, que la salvación es suya, no la del que le estorba.
La salvación es suya, es personal. Cristo se la quiere dar. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. No hallaron a los apóstoles, pero trajeron a los que se juntaban con ellos. Y gritando, decían: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Una pregunta: ¿cree usted que los creyentes, los que creen en Cristo, trastornen al mundo entero? Recapacite en ello. Y sin embargo, de eso es que se acusa, ¿sí? A los cuales, dice, Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Sí? En aquellos tiempos creían que César era rey, pero que también lo tenían como un dios en el pueblo. ¿Sí? Y prácticamente así han llegado a sentirse algunos de los gobernantes. Y en la tierra al presente nosotros podemos observar que hay algunos países, pocos por cierto, que creen que sus gobernantes son los únicos soberanos y hasta los veneran, los adoran. ¿Sí? Les han puesto imágenes y las veneran al presente en algunas naciones. ¿Sí? Estúdielas, búsquelas y se dará cuenta al respecto. ¿Sí? Pero así estaban viviendo en el tiempo de César y querían, por medio de esta excusa, expulsar a los que predicaban a Cristo, el cual nos vino a otorgar plena libertad. Y alborotan al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Sí? Siempre el dinero tiene fuerza. ¿Sí? Así que lo soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Lo sacaron de la ciudad. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Llegaron a otra sinagoga de judíos, siempre predicando el evangelio en las sinagogas, porque no había que esconder, había que demostrar que Jesús es el Mesías que el pueblo judío sigue esperando hasta ahora, pero no han querido reconocerlo, que ya vino. Sí, vino para expiar el pecado del pueblo, como está escrito en la profecía. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Había de morir. Y vendrá próximamente en gloria, nos dicen otras porciones de la Escritura, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan y a traer juicio sobre la tierra. Así que estemos en espera de ser salvos por él. Así que cuando llegaron a la sinagoga de los judíos, dice, y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y yo le amonesto a usted que usted abra la escritura, lea la escritura, para que vea que lo que le estamos poniendo en la pantalla se encuentra en la escritura, se encuentra en la Biblia. ¿Sí? Y espero que el Espíritu Santo también le instruya y tendrá mucho más conocimiento que el que se le está impartiendo a través de estos medios. En la palabra de Dios, el Espíritu Santo le guiará. Pero necesita disponer su corazón a escudriñarla. Y estos lo hicieron. ¿Sí? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Note, tanto judíos como griegos empezaron a creer en el Señor, pudieron creer en el Señor Jesús. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Siempre habrá quien se oponga.
pero si usted es creyente, permanezca fiel. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sí. No deje que le cambien su creer, si es en Cristo Jesús. Y si no es en Cristo Jesús, cámbielo para con Cristo, que Él es el único que nos trae salvación. Hechos 17:14, prosiguiendo, dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo se quedaron allí. Así que hicieron huir a Pablo. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, a otra ciudad. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Sí? Ahora, vemos que quien conoce a Dios y anhela su voluntad, desea que todos sean conocedores de Dios. ¿Sí? Veamos cómo Pablo llegó aquí a Atenas y dice la Escritura, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Repito, en aquellos tiempos las naciones mayormente estaban inclinadas a servir a los ídolos, a postrarse ante las imágenes y a pedir a ellas. Y había, por así decirlo, para cada caso que necesitaban, para cada necesidad, un santo, para cada necesidad, un ídolo. Y veamos cómo Pablo se sentía dentro de sí. Y dice la Escritura, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían en todo lugar. Él hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sí? Hay naciones, hay ciudades al presente que creen en las filosofías, en muchos filósofos reconocidos. Pero la filosofía no nos lleva a la salvación, no nos lleva a una relación con Cristo. El Evangelio es el que te hace relacionar con Dios, con nuestro Hacedor. ¿Sí? Ahora, note, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sí? Ahora, notemos, en 1 Corintios, Pablo, ya predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice, y por todos murió nuestro Señor Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Y seguramente estas eran las predicaciones que hablaba Pablo delante de los filósofos y estoicos o epicúreos que se encontraban en la plaza. En Romanos 8:34 nos dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Así que, escuchando estas predicaciones o este tipo de predicación por medio de Pablo, tomaron a Pablo y tomándole lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Quizás ellos jamás habían oído de nuestro Señor Jesucristo, quizás jamás habían oído de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento y de la venida de un Mesías o de un Salvador, que es Cristo Jesús para todo el mundo, como nos dice en Juan 3:16. Así que le preguntaron, queremos saber qué quiere decir esto, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas.
porque los atenienses, note, esta era una costumbre de ellos, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso era su curiosidad. Y eso es la curiosidad de los filósofos para enriquecer mayormente sus conocimientos personales. ¿Sí? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y recuerden, la religión o la religiosidad no salva. En ninguna manera la religión le otorga vida eterna. ¿Ok? Y hay que ser claro con ello. Pablo les hace mención: pasado o he pasado mirando vuestros santuarios, y hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Tenían tantas deidades, pero entre todas ellas había un altar en el cual lo pusieron al Dios no conocido, y a ese también adoraban. ¿Okay? Así que Pablo toma este título para decirles: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí? El Dios que hizo todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres que habitan sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Dios no está lejos de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo durante su ministerio: el reino de los cielos se ha acercado. Y también era la predicación de Juan el Bautista. Pasado el tiempo, nuestro Señor Jesucristo testificó: el reino de Dios está entre vosotros. Así que está cerca de nosotros, no está lejos. Y eso es lo que testificaba el apóstol Pablo en esta ocasión. Y nos dice: no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y la Escritura nos hace a nosotros saber que si Dios quitare su aliento de nosotros, o si Dios recogiere su aliento de la tierra, toda carne perecería igualmente. Todos perecerían igualmente si Dios quitare su aliento. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo está hablando verdad, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho: porque linaje suyo somos. Así que tenían en parte cierta idea de que había un Dios al cual no se había dado a conocer y le adoraban. ¿Sí? Y podían pensar o tenían idea de que Él era creador, aunque no tenían una base o un fundamento. Ese fundamento del Dios creador usted lo encuentra en las Escrituras. En Isaías, veamos, Isaías 42 nos dice, recuerden, había templos ahí en Atenas sin número. Y veamos cómo nos dice Isaías 42:4. Recuerde que el mensaje el mensaje de Pablo era que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Así que, prosiguiendo en Isaías 44:2, nos dice al respecto: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. ¿Sí? Así que por Dios vivimos, porque por Él fuimos formados. Nos dice en el libro de los Salmos 100, verso 3, reconoced que Jehová es Dios,
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No somos de la casualidad. No somos parte del Big Bang. Somos parte de la voluntad de Dios. La Escritura nos testifica que Él nos formó con sus manos y sopló aliento de vida en nuestra nariz. Así que por eso debemos nosotros cantar alegres a Dios. Como habitantes de toda la tierra, debemos servir a Dios con alegría y ir a su presencia con regocijo. Así que Pablo prosigue diciéndoles, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La divinidad no debemos de pensar que sea semejante a oro, lo que pudiéramos hacer con el oro, o con la plata, o con piedra, o con madera. En Isaías 44, para abrirnos un poco los ojos, nos dice al respecto, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde el principio, desde que establecí al pueblo antiguo? Y da un mensaje, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dios da el mensaje de que hay que anunciar con veracidad a lo que viene. ¿Y por qué razón viene? Sin temor y sin amedrentarnos. Y eso es lo que la Escritura nos testifica, y prosiguiendo en Isaías nos dice al respecto. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, los productores de imágenes, son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Y es Dios quien está hablando y dando el mensaje que se ha de dar. He aquí que todos ellos serán avergonzados, los productores, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. En otras porciones dice la Escritura que los fabricantes de ídolos los echarán a las calles cuando vean la gloria de Dios manifestada. ¿Sí? Pero prosigamos y veamos cómo es que trabajan y qué es lo que nos pide Dios o qué es lo que nos otorga Dios para que reflexionemos. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Así trabaja el herrero, ¿sí? Y necesita fuego, por cierto, para moldear el metal. El carpintero tiende la regla, lo señala con el almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Una imagen de madera. Pero veamos, ¿de dónde trae esta madera? Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, o planta pinos que se críen con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. De esos árboles que sembró, que cultivó, se sirve para quemar. Toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, de esa misma clase de madera o de ese mismo material. ¿Sí? Parte de leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado.
he visto fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. ¿Notó? De la madera que nació en el campo, de esa utiliza para sus necesidades personales, pero también fabrica un ídolo y se postra delante de él. Dios nos dice de esta manera, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto una abominación? De la misma leña que utilizó para servirse, ¿hará una abominación? Es como postrarse delante de un tronco de árbol. ¿En qué le beneficiaría a usted? Y lo dice Dios, que quiere que nosotros pensemos, ¿me postraré delante de un tronco de árbol para adorarlo? Dios dice, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía. La Escritura nos dice a nosotros, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces, nuestro mismo corazón nos engaña para que no libremos nuestra alma. No se deje engañar. Lea la palabra, que ésta le alumbrará los ojos, le abrirá los ojos, para que alcance la salvación que Cristo nos ofrece. En Jeremías 2:9 nos dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzarán ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Dios contenderá con ellos, pleiteará con ellos. Sin duda traerá castigo contra aquellos que se siguen postrando a las imágenes. Cualesquiera que sean, Dios lo habla de esa manera. Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de la aflicción. En aquel día clamarán a los ídolos, nos dicen otras porciones de la Escritura. Y cuando vean que no les responde, se desharán de ellos mismos. Deshágase ahora y no tendrá que sufrir esos padecimientos. Vuelva a Cristo, entregue a Cristo su corazón hoy, que Él es el que nos da la salvación. Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En Juan 12:48 nos dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? Ni Jesucristo nos va a juzgar, sino la palabra. Pese a que el Padre entregó todo el juicio al Hijo, nos dice Juan 15:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero el Hijo no nos juzga, sino la palabra que Él nos ha enseñado, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe,
con haberle levantado de los muertos. Y note, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Dios ciertamente ha hablado acerca de la resurrección desde tiempos antiguos. En Daniel 12:12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados o serán resucitados, diría yo. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí usted puede observar la diferencia. ¿Y en qué lugar se encontrará? Ahora, en el libro de Job, mucho antes de que se diera la ley, había un varón que tenía esta esperanza y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Es decir, hablando de ese Redentor que iba a ser, por cierto, crucificado, muerto, sepultado, pero que iba a levantarse sobre el polvo, es decir, resucitado. ¿Sí? Y él podía testificar diciendo, y después de deshecha esta mi piel, es decir, después de que me haya desintegrado, me haya vuelto polvo, dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, hablando de que Dios es poderoso para levantarnos del polvo de la tierra. Y como dice la Escritura, Él nos dará un nuevo cuerpo glorificado. Y esa esperanza tenía Job años antes de que se diera la ley, porque era conocedor del Dios vivo. Prosiguiendo, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto en otra vez. Ahora, Juan 5:28 nos dice nuestro Señor Jesucristo hablando, no os maravilléis de estos, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que Pablo pudo testificar ante este pueblo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que hay una resurrección. Y yo no sé si usted la cree, y no sé si usted quiere ser participante de ella, pero en Cristo usted puede hacerlo. Y así Pablo, después de haberles predicado, dice, así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros de ellos. Y aquí el fin de este capítulo de Hechos, capítulo 17. Así que considere, Dios nos ha llamado a salvación, y estemos vivos o muertos, recibiremos un cuerpo glorificado por amor de Dios para con nosotros. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a sus vidas. Hasta la próxima.